Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en PHP MySQL, en el que nos encontramos viendo cómo cifrar contraseñas en nuestra base de datos MySQL, si recordáis el vídeo anterior. Bueno, pues en este vídeo vamos a seguir avanzando en el tema y vamos a ver dos puntos. Vamos a ver cómo modificar el coste de la función passwordHash, vamos a ver qué es exactamente esto del coste, qué implica, y después vamos a ver un punto muy importante y es cómo hacer login pues en una base de datos donde tenemos contraseñas cifradas con un hash. Hasta ahora, pues nosotros hemos utilizado un sistema muy sencillo para comprobar que la contraseña que introduce el usuario en un formulario corresponde con la contraseña almacenada en la base de datos sin cifrar. Pero este sistema que hemos usado hasta ahora, pues ya no nos vale cuando la contraseña está cifrada, ya no la podemos comparar con el operador del igual como hacíamos hasta ahora. Hay que utilizar otros métodos, concretamente la función passwordVerify. Bueno, pues vamos a ver estos dos puntos, vamos a ello. Bien, pues habíamos conseguido ya en vídeos anteriores almacenar nuestras primeras contraseñas cifradas con passwordHash y hablamos ya en el vídeo anterior pues a qué hacían referencia los primeros caracteres de este cifrado. Si recordáis, los 4 primeros caracteres, $2, hacen referencia al algoritmo que estamos utilizando para cifrar esta contraseña. Y los dos siguientes caracteres, en este caso como podéis ver un 10, pues hacen referencia a lo que se llama el coste del cifrado. ¿Qué es el coste del cifrado? El coste del cifrado lo podemos traducir por la fuerza del cifrado, con lo cual a mayor coste, más fuerte es ese hash, ese cifrado que nos ha creado la función passwordHash. Para terminar de entender esto del todo, hay que saber lo siguiente. Cuando nosotros le pedimos a nuestra página PHP a través de la función passwordHash que cifre una contraseña, ese cifrado lleva un tiempo. Ese tiempo siempre va a ser constante si se utiliza la función passwordHash. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que nosotros vamos a cifrar la contraseña 1234. Bueno, pues imaginemos que ese cifrado lleva 3 segundos. No es así, ¿eh? Pongo 3 segundos pues para que la cifra sea más manejable, porque realmente le lleva un tiempo de milisegundos. Pero imaginemos que al servidor le lleva pues 3 segundos cifrar esa contraseña. Bien, pues si nosotros, en vez de decirle que cifre una contraseña 1234, le decimos que cifre una contraseña mucho más larga, el tiempo que le va a llevar al servidor cifrar esa contraseña también va a ser de 3 segundos. Esto es lo que quería decir con que el tiempo es constante. Si nosotros aumentamos el coste, y en vez de un coste 10, que es el que tiene por defecto, pues le ponemos, por ejemplo, un coste 15, lo que hacemos es aumentar, entre otras cosas, el tiempo que va a utilizar el servidor para cifrar la contraseña, con lo cual a lo mejor ya no le lleva 3 segundos cifrar un 234, sino que a lo mejor le lleva 7. Pero sigue siendo constante, es decir, que la contraseña de abajo también nos la va a cifrar en 7 segundos si nosotros aumentamos el coste. Esto es lo que yo quería decir con que el tiempo es constante, si bien podemos aumentar el tiempo. Hay que tener en cuenta también que si aumentamos el coste, estamos aumentando bastante los recursos del hardware que utiliza el servidor para cifrar la contraseña. Yo estoy utilizando un servidor de pruebas que lo tengo instalado en mi máquina local, en el ordenador que tengo delante, con lo cual, al aumentar el coste, lo que estoy haciendo es pedir más recursos al hardware de mi máquina, pero hay que tener en cuenta que a la hora de trabajar en real, casi nunca tenemos el servidor web instalado en nuestro ordenador, sino que está en un servidor remoto. Hay que tener en cuenta que estamos consumiendo más recursos de ese servidor remoto. Es importante saber esto. Y bueno, ¿por qué la función passwordHash utiliza siempre un tiempo constante para cualquier tipo de contraseña? Bueno, pues esto se hizo a propósito para evitar lo que se llama un timing attack. Un timing attack es una técnica que utilizan pues, los hackers, los expertos en seguridad, pues para romper cifrados de estas características. No concretamente el que nos genera passwordHash, pero sí funciones más antiguas o más obsoletas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas funciones más antiguas utilizaban un tiempo diferente dependiendo de la contraseña. Funciones más antiguas, pues para contraseñas cortas, pues a lo mejor utilizaban 1 segundo, y para contraseñas más largas, pues a lo mejor utilizaban 3 segundos, para que lo entendáis, ¿no? Esta era la forma de trabajar de funciones un poco más antiguas que passwordHash. Bueno, pues a partir de este dato que se puede medir,
y con una serie de cálculos muy complejos que conocerán pues estos expertos en seguridad, estos hackers, pues podemos llegar finalmente a la contraseña sin cifrar, ¿no? Es decir, si nosotros vemos que utiliza un segundo para cifrar una contraseña, sabemos que esta contraseña tendrá X caracteres, mientras que si utiliza 3 segundos, pues tendrá X caracteres y a partir de ahí, pues finalmente se puede llegar a la contraseña original. Esto es lo que se llama un timing attack, ataque por tiempo. Bueno, pues Password Hash, como utiliza siempre un tiempo constante, pues no podemos averiguar cuántos caracteres hay dependiendo del tiempo, con lo cual eliminas de un plumazo con esta función la posibilidad de utilizar timing attack. Y bueno, pues explicado todo esto, ¿cómo modificamos finalmente el coste de nuestro cifrado para aumentarlo o disminuirlo si se nos antoja? Bueno, pues vamos a verlo. Para ello tenemos que ir a la página donde tenemos, como vimos en el vídeo anterior, la función Password Hash. Y bueno, pues en el vídeo anterior utilizamos los argumentos por defecto, es decir, el valor que el usuario ha introducido en el formulario y pues password default, que ya expliqué en el vídeo anterior qué quería decir. Ahora bien, esta función password hash admite un tercer argumento que hace referencia al coste. Y ese argumento pues lo podemos indicar a través de un array, es decir, a continuación de password default lo que podemos hacer es indicarle que aquí va a venir un array en el cual pues tenemos lo que se denomina un coste, cost. Y a continuación, con el operador flecha que ya conocemos, indicamos ese coste. Si yo quiero subirlo de 10 a 12, pues se le indica de esta forma, cost, flecha 12, ¿no? Y ahora cerramos el paréntesis del password hash. Bueno, pues así de sencillo es. Con esta nueva expresión o con este nuevo parámetro hemos modificado el coste de la función password hash. Si guardo cambios e introduzco un nuevo usuario, bueno, pues voy a abrir la página de formulario insertar. La abro con F12, vamos a introducir un usuario que se va a llamar, por ejemplo, Sandra, por poner un ejemplo, y la contraseña 1234 o la que queráis. Bueno, pues si insertamos este nuevo usuario, nos vamos a la base de datos, actualizamos y vemos como efectivamente hemos modificado el coste a 12 de este nuevo cifrado. Así de sencillo es. Y bueno, pues una vez que ya sabemos cifrar, ya sabemos modificar el coste, viene una parte muy importante, cómo hacer login, cómo crear un formulario de login para usuarios registrados. Con las contraseñas que utilizábamos hasta ahora, pues muy fácil, ¿no? Comparas la contraseña introducida en el formulario con la que hay aquí y perfecto. Pero claro, ahora tenemos aquí un cifrado que suele tener 60 caracteres o más. En este caso tenemos que utilizar una función de la biblioteca PHP que es Password Verify. Esta función pide dos argumentos. Por un lado, la contraseña introducida por el usuario o el valor que queremos comparar y por otro lado el hash, es decir, la contraseña cifrada. Para que lo entendáis, aquí lo que el usuario ha introducido en el formulario y aquí lo que hay almacenado en la base de datos. Y bueno, pues conociendo esto y lo que hemos visto ya a lo largo de todo el curso, seremos capaces de crear un sistema de login. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a verlo. Bien, pues aquí tengo unas páginas muy sencillas con un código que ya hemos visto a lo largo del curso. Por un lado tengo un formulario de login y por otro lado pues tengo una página de comprueba login. Os dejaré también en este vídeo un enlace en la descripción para que os podáis descargar estos dos archivos si queréis trabajar con ellos, ¿no? Vamos a examinar brevemente qué tienen estas dos páginas. Por un lado la página login, si yo pulso F12 para abrirla, pues un formulario, ¿no? Con una casilla login y un password. Si os dais cuenta, en esta página lo que estamos haciendo en este archivo es llamar a comprueba login cuando pulsamos el botón del formulario. Entonces, ¿qué es lo que tiene comprueba login? Pues el código que hace todo el trabajo. Y aquí no hay nada nuevo, no hay nada que no hayamos visto ya, aunque lo voy a repasar brevemente. Primero, almacenamos en una variable login lo que el usuario ha introducido en la casilla login del formulario. Hacemos lo mismo con el password. Almacenamos en una variable password lo que el usuario ha introducido en la casilla del password. Ya tengo en esta variable y en esta lo que ha introducido en login y en password. Después hago la conexión de turno, establezco los atributos de la conexión de turno y luego aquí creo una instrucción SQL que hace una consulta a la tabla de usuarios pass, que es la que estoy utilizando, y utilizo un único marcador como criterio, where-usuarios login. Es decir, esto lo que nos va a devolver simplemente es una consulta pues con el registro o registros de los login. Si por ejemplo alguien en la casilla de login introdujo Luis, pues devolverá todos los Luis que hay en la base de datos. Puede haber 1,
Puede haber 30 o puede no haber ninguno. Y así, pues con diferentes nombres, ¿no? Después creamos lo que es la consulta preparada y después ejecutamos la consulta diciéndole que en el marcador tiene que introducir lo que el usuario ha introducido en la casilla de login, ¿no? Y luego, pues, ¿qué hacemos? Con la función fetch y el array asociativo fetchAsoc, recorremos este record set que nos devuelve la función, ¿no? Y esto queda almacenado dentro de una variable registro, de un array registro. Y luego lo único que hago es imprimir en pantalla la información introducida en usuarios y la información introducida en password. Ni más ni menos. Un código muy sencillo. Con lo cual, si nosotros probamos, por ejemplo, y yo le digo, vamos a ver, ¿a quién tenemos aquí en la base de datos? Tenemos, por ejemplo, Juan1234, ¿no? Bueno, pues creo que ya está puesto y todo. Juan1234, pulso en el login, pues esto es lo que hace. Imprime Juan y la contraseña 1234. Bueno, pues partimos de este código que ya hemos visto en el curso. Y aquí va a haber que hacer muy pocas modificaciones. En primer lugar, yo voy a crear una variable contador, que ya veréis después para qué me va a servir. Fundamentalmente para saber si el login que se ha introducido en el formulario está o no está en la base de datos. Con lo cual yo le digo contador igual a 0. Eso por un lado. Y ahora lo más importante, pues será meternos dentro del bucle que recorre ese result set. Comentamos o eliminamos la línea de eco usuario porque ya no quiero que imprima nada. Y ahora aquí, dentro de este bucle, hacemos lo siguiente. Creo un condicional if y le pregunto lo siguiente. If password verify y a continuación los dos argumentos que me pide esta función. El primero es lo que el usuario ha introducido en la casilla del password del formulario y eso lo tenemos almacenado en la variable password como hemos visto hace un instante. Y en segundo lugar, el hash. Entonces el hash lo tenemos almacenado en el campo password y hemos visto hace un instante cómo somos capaces de imprimir y ver lo que hay dentro de ese campo. Y eso lo vemos utilizando pues el array registro, concretamente pues el campo password. Espérate que lo estoy escribiendo mal. Eso es. Ahora abrimos la llave del if y la vamos cerrando ya. En definitiva, lo que estoy haciendo es utilizar la instrucción que ya hemos visto en el curso y que ya teníamos. Si nosotros le decimos al array que nos muestre lo que hay en el campo password, pues nos lo muestra. Con lo cual, aquí tenemos la contraseña sin cifrar, la que viene del formulario, y la cifrada, la que está en la base de datos. Esta función, password verify, lo que hace es devolver true si las dos son iguales, la que está sin cifrar y la que está cifrada, y false si no son iguales. Luego entonces va a entrar dentro de este if si ambos datos son iguales. En ese caso, ¿qué queremos que haga? Bueno, pues yo lo que quiero que haga es incrementar la variable contador. Luego entonces contador más. A ver si soy capaz de poner contador más aquí. ¿O qué pasa? Bien. Con lo cual, si no hay ningún usuario, imaginaos que alguien ha introducido en la casilla del login, pues yo qué sé, Luis, no hay ningún Luis de momento en mi base de datos, pues entonces aquí no entra. Como no entra, no incrementa contador, contador se queda con el valor 0 que le pusimos al principio. Pero imaginaos que alguien introduce María, María sí que hay una. Bueno, pues en ese caso entrará dentro de este if e incrementará la variable contador en 1, contador valdrá 1. Pero bueno, imaginaos que hay 5 Marías, pues entrará 5 veces aquí. Luego entonces contador valdrá 5. Entonces, sabiendo esto, lo que hacemos ahora es salirnos del bucle while. Aquí me está marcando un error porque me falta por cerrar el paréntesis del if. Me faltaba cerrar un paréntesis. Tenemos aquí el paréntesis que se abre del if, el que se cierra, y luego tenemos el paréntesis del password verify que se abre y que se cierra. Bueno, pues como decía, salimos del bucle while y cuando el código llega a este punto, ya ha recorrido completamente el record set. Se ha podido encontrar con una María, con 5 o con 50. El caso es que ya ha terminado y aquí pues podemos hacer lo siguiente. Si yo le pregunto if contador mayor que 0, pues eso quiere decir que has encontrado mínimo un usuario. Luego entonces en ese caso pues ya haríamos lo que quisiéramos. En este caso concreto vamos a poner por ejemplo un eco de
usuario registrado. Pero si en vez de poner este eco, pues le decimos un header para que nos lleve a otra página de zona usuarios, como hemos visto ya en el curso, pues perfecto. Y hay un else para que nos ponga algo en el caso de que no esté registrado. Luego entonces eco usuario no registrado. Y ya está. Este sería el código para hacer un login con hash. Yo creo que es bastante sencillo. Guardamos cambios y vamos a ver si funciona. Ahora tengo un problema y es que no recuerdo qué contraseña le puse a Antonio y a Sandra. Creo que era un 234, un 2345, no lo sé. Vamos a probar, ¿no? Antonio creo que era un 234 y si no un 2345. Pero como digo, lo vamos a probar. Entonces, para ello, lo que hacemos es lo siguiente. Vuelvo hacia atrás. ¿He guardado cambios en esta página? Sí. Y ahora pues le digo Antonio 1234. Vamos a ver si era esta. Usuario registrado, efectivamente, ¿no? Entonces vamos a probar con una contraseña que no es. Me tendrá que decir usuario no registrado. Bueno, pues está funcionando. De la contraseña que no me acuerdo es de la de Sandra. Sandra 1234, que es otro usuario que tengo cifrado. Pues mira, he acertado porque le he puesto a los dos la misma, ¿no? Y aquí una contraseña larga no registrado. Y ahora vamos a hacer el proceso completo para terminar el vídeo. Vamos a insertar un nuevo usuario con la contraseña cifrada, un poquito más larga, y comprobaremos a ver si funciona. Entonces, nos vamos a la página de insertar formulario, de insertar registros nuevos, y aquí le voy a decir, por ejemplo, lo siguiente. Pues mira, Luis. Y la contraseña pues va a ser, yo qué sé, Luis 54321. Un poquito más larga, ¿no? Luis... A ver si me acuerdo luego. Luis 54321. Registro insertado. Si nos vamos a la base de datos, vemos cómo nos inserta Luis con un coste 12 y el cifrado de turno, ¿no? Y ahora pues vamos a comprobar a ver si el login funciona. Pues nos vamos al formulario del login y aquí le digo lo siguiente. Luis, imaginemos que no me acuerdo de la contraseña, pues introduzco una contraseña cualquiera. Bueno, pues me dice no registrado. Y ahora vamos a introducir la de verdad, que era Luis 54321. Pulsamos en login y usuario registrado. Bueno, pues ya está, ¿no? Esta es la forma, utilizando la función password verify, que yo creo que es bastante sencilla. Bien, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.